Bueno, muy buen día para todos. Son las 9:31 de la mañana, entonces con el fin de empezar muy puntuales nuestra actividad de hoy, damos inicio entonces a esta charla que vamos a tener el día de hoy. De acuerdo con nuestro protocolo, ustedes saben que iniciamos pues todas nuestras actividades con la lectura de un aviso legal de la Contraloría General de la República, donde informamos que la actividad pues está siendo grabada y que el registro de la misma pues tiene un carácter confidencial e institucional, y que la información que se comparta aquí, tanto las opiniones como los registros de video o de audio que queden en esta grabación, pues tendrán el tratamiento conforme a la ley 1581 del 2012, sus decretos reglamentarios y las políticas de tratamiento de datos personales de la Contraloría General de la República. Bueno, una vez haber surtido esta parte pues de el protocolo, le doy un saludo a todos, a todas las veedoras ciudadanas que nos acompañan esta mañana. Un saludo para Deise, para Jennifer, para Karen desde el hospital, que es quien se está recuperando, para Maritza Cuellar, para la doctora Nilsa Edith Parada, nuestra coordinadora de gestión de participación ciudadana, y para la doctora Vicky Xiomara Moros Peñaranda, nuestra contralora provincial de participación ciudadana en la gerencia norte de Santander. Un saludo para nuestro invitado especial. Aquí tengo registrado el nombre del señor Fidel Ernesto. Bueno, ya tendremos la oportunidad de conocer al señor Fidel. Bueno, de acuerdo entonces con el tema que tenemos planteado para el día de hoy, que es una charla que vamos a tener sobre normas técnicas de accesibilidad y pues lo que está relacionado con los ajustes razonables para los colegios, para las instituciones educativas o los ambientes escolares. Vamos entonces a iniciar con nuestra actividad, con este saludo de bienvenida, muy cortico para darle pues un tiempo, pues la mayor parte del tiempo al contenido de la charla. Unos minutos que nos ha pedido Maritza para contextualizar un poco de qué se trata esta charla y por qué la estamos realizando. Luego veremos pues propiamente los aspectos claves de la norma. La norma es muy amplia, contempla muchos aspectos, así es que nos concentraremos, o la charla se concentrará como en los aspectos más claves, que más nos interesan a nosotros conocer respecto a las mejoras que se están realizando en algunos colegios de Cúcuta para garantizar un mejor acceso de los niños y las niñas con discapacidad en los colegios. Y luego 5 minuticos para contarles a propósito de esta charla, entonces, qué es lo que vendría. Entonces, antes de darle la palabra a nuestra compañera Maritza Cuellar, la presidenta de la Veeduría Ciudadana, quería contarles que para mí esta reunión es muy especial porque no es una reunión que sea programada realmente por la Contraloría General de la República, sino que es parte de la gestión que viene adelantando Maritza. Esta charla fue, digamos así, organizada por Maritza. Ella fue la persona que se encargó de conseguir a nuestro invitado especial, quien muy generosamente hoy nos contará eh, de qué se trata esta norma, cuáles son los aspectos más importantes que debemos tener en cuenta. Así es que yo quiero destacar eso de manera especial porque de eso se trata. Se trata de que todos aportemos, de que todos nos vinculemos, de que todos pongamos nuestro granito de arena. Y este es un granito de arena muy importante porque como, bueno, y para las compañeras nuevas de la veeduría que de pronto no están muy enteradas de esto, nosotros veníamos planteando un plan de trabajo para desarrollar en este segundo semestre. La idea es que podamos realizar unas visitas a por lo menos 5 colegios de Cúcuta, 5 colegios que ya están pues determinados, que son colegios en los cuales se realizaron unas inversiones en obras físicas. La idea entonces es que nosotros podamos ir y hacer una verificación en el lugar de cómo quedaron esas adecuaciones físicas donde se supone que se han implementado aspectos relacionados con la accesibilidad de los estudiantes con discapacidad. Entonces, por eso es tan importante esta charla, porque
nos estamos preparando para esas visitas que esperamos. Bueno, eso es, digamos, eso es lo que vamos a hablar en el punto 4, lo que viene. La idea es que yo sé que no nos podrán acompañar a todas las 5 visitas, pero sí que nos podamos distribuir de pronto para que cada una de las veedoras nos pueda acompañar por lo menos a 2 colegios. En algún momento que cuadraremos que para ustedes pues les sea fácil acceder a esta visita, una visita de aproximadamente 1 horita, donde podamos ir y revisar todos estos aspectos de los cuales nos van a hablar el día de hoy. Por eso es tan importante esta charla. Y es más importante todavía y más especial porque fue coordinada precisamente por un miembro de la Veeduría Ciudadana, quien se tomó el trabajo de conseguir este espacio, de hablar con nuestro invitado y de conversar pues de coordinar todo. Entonces, bueno, un saludo para todos. Doctora Vicky, si tú nos quieres saludar, muy buenos días, doctora Vicky, ¿cómo estás? Para darle paso entonces ahora sí a Maritza. Buenos días. Claro, muy buenos días, Enrique. Muy buenos días a todas mis queridas y estimadas veedoras y veedora aquí presente. Muchas gracias, como de costumbre, a seguir aquí trabajando. Estamos muy puntuales. Ustedes me asombran cada vez con su puntualidad. Muchas gracias por estar aquí. Pues bueno, yo también estoy súper atenta para las visitas que vamos a realizar, Enrique. Muchas gracias. Gracias a ti, Vicky. Bueno, entonces, Maritza, ahora sí, el micrófono es tuyo para que nos presentes a nuestro invitado especial y nos comentes, pues, la información que nos quieras dar de inicio. Buenos días, Maritza. Bueno, muy buenos días a todas mis compañeras de la veeduría, doctora Enrique, doctora Nilsa, doctora Vicky. Bueno, básicamente esta charlita de 20-25 minutos es para hacerles un pequeño recuento, una minúscula presentación de lo que contemplan todas las características de la NTC, la norma técnica colombiana de 4595. Esta norma ha sido actualizada el año pasado. Es una norma que básicamente recoge todo lo que son los planteamientos y diseños de instalaciones y ambientes escolares. Hay demasiados títulos, demasiadas cosas, son alrededor de 90 páginas que pues obviamente las debe tener claras un auditor, un visitador del ministerio, algunas cosas así, pero nosotros lo que pretendemos es como desde la mirada de lo que estamos haciendo, tener como algunos conceptos técnicos básicos con respecto a cómo funciona o cómo debería funcionar todo el tema de las instalaciones y los ambientes escolares, teniendo en cuenta unos requisitos mínimos de accesos, de rampas, de escaleras, de pasamanos, en fin. Y bueno, por eso se tomaron algunos elementos muy pequeños, muy técnicos, y se los va a explicar un gran amigo, realmente el ingeniero Fidel Ernesto, es un gran amigo, nos conocemos hace muchísimo tiempo. Él es ingeniero civil de la Francisco Paula, tiene pues sus estudios en la parte de ingeniería estructural y a eso se dedica, a hacer planos y a revisar planos y a revisar instituciones y demás cosas en cuanto a la parte técnica. Les voy a pedir paciencia, él no es muy amigo de este tipo de conferencias para personas del común, entonces si alguna cosa se le sale lo muy técnico, le jalamos las orejas para que nos explique en español y en palabras muy concretas algunas cositas pues que realmente requieren precisión técnica. Vamos a trabajar esos títulos, rampas, escaleras, corredores y baños, que creo que es uno de los elementos mucho más importantes acá en esta charlita. Fidel, si me estás escuchando, te doy paso. Espero pues que les guste las diapositivas y lo que dice ahí, vuelvo y les digo, es parte de lo que cita la norma técnica, como están viendo en pantalla, la norma 4595, que es la de planeamiento y diseño de instalaciones y ambientes escolares actualizada, que todos los colegios en el ideal sería que la cumpliesen, pero pues lastimosamente sabemos que eso no es así, pero entonces algunos requisitos, algunos elementos mínimos que nos competen a nosotros en la parte de educación inclusiva, de accesibilidad y demás,
para que pues nuestros estudiantes con alguna discapacidad pues tengan un ambiente mucho más agradable. La norma es complemento o es el conjunto, la NTC 4595, es la que recoge todo lo que tiene que ver con ambientes escolares. Si ustedes la descarguen, que son 90 páginas, van a encontrar algunas citas, otras NTCs que son mucho más específicas, como por ejemplo baños, como por ejemplo pasamanos, ¿sí? Pero la idea es que tengamos claro algunos conceptos técnicos, que bueno, Fidel, tienes el micrófono ahora tú, y el doctor Enrique te va a dar siguiente ahí en la diapositiva como para que nos cuentes un poquito de qué se trata. Muchísimas gracias y espero que lo disfruten. Buenos días a todos. Mi nombre es Fidel Ernesto Cuberos, soy ingeniero civil. Tengo estudios de maestría estructural en la Universidad de los Andes de Mérida. Fui docente de la Francisco de Paula de Santander, docente de la Universidad de Pamplona y la Francisco de Paula de Santander Ocaña. Bueno, ¿de qué trata esto? La norma técnica colombiana NTC 4595, planteamiento y diseños de instalaciones y ambientes escolares. Es la norma que rige cuáles son las dimensiones mínimas de los espacios que se deben tener según el modelo de ambiente o de espacio que se quiera generar. Los ambientes se dividen básicamente en educación, sí, educación básica. La educación básica corresponde a jardín de niños o párvulos, de primero a noveno, perdón, de primero a sexto, de sexto a noveno y 10 y 11. ¿Sí? Aparte existen las especificaciones para laboratorios, para baños, para corredores, etcétera. O sea, la norma abarca lo que más pueda en cualquier sentido, en cualquier dirección. Es más, está hecha tanto para colegios urbanos como rurales, sean netamente académicos o sean técnicos o industriales o agrícolas, si es el caso que fueran rurales. Y en los rurales contempla también la parte de hospedaje en caso de que algunos estudiantes tengan que quedarse. ¿Sí? Entonces, esto viene rigiendo a partir de la norma, perdón, de la ley 115 de 1994. Antes de eso existía el modelo o la teoría de ICSE. ¿Sí? El ICSE era el antiguo Instituto Colombiano de Centros Educativos, que tenía unos modelos para salones, que son básicamente se encuentran en la mayoría de las escuelas públicas. El problema es que este modelo en su principio era interesante, pero no cumplía o satisfacía las necesidades de los estudiantes, obligada a que los salones tuvieran un escalón de acceso, no hubieran ventanas, sino el hueco, la ventana, sin un marco, sin una ventana de vidrio de protección. Nada de eso, los techos eran de fibra de cemento, la altura máxima de esos a la puerta eran 2,20 y en la parte central, la parte más alta, eran 2,60 metros, 2,80 como máximo. Entonces teníamos problemas, los estudiantes tenían problemas de calor. En climas calientes no funcionaban y en climas fríos tampoco, porque prácticamente por un lado el calor los ahogaba y por el otro el frío los tenía atosigados y no podían dar suficiente estudio. Entonces por eso se creó esta norma, ¿sí? Para darle una mayor comodidad al estudiante, tanto física como de salud, para que se sienta cómodo y no se sienta que sí está o que no está. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Bueno, empecemos por las puertas. Las puertas tienen sus condiciones ideales. La primera, las puertas deben tener un ancho mínimo de 0,80 centímetros y la altura libre de piso, la parte inferior de la puerta a la parte superior de la puerta deben ser 2,05 metros. Eso es medida estándar. Pero la puerta en sí debe tener 2 metros de alta.
Los 5 centímetros es el espacio que se deja por debajo, ¿sí? La parte libre para que circule aire también en caso de que la puerta esté cerrada. Las puertas deben tener un mecanismo de apertura que no requiera maniobras complicadas. O sea, simplemente, como decir, una chapa que sea gire para un lado, gire para el otro, o jale aquí, jale para allá, y ya. No pueden tenerse las puertas de los salones cuando estén los estudiantes con llave, ni con pasadores, ni con candado. Así se encuentren los estudiantes castigados o estén confinados. No se les puede aplicar eso. Las puertas deben contar con un espacio libre de ambos lados. De estas, teniendo en cuenta el cuidado que la inclinación de la superficie de inclinación sobre la que abren no sea superior al 2% de la pendiente transversal. A ver, cuando uno abre una puerta, ¿sí? Y uno entra, ese es el sentido transversal. Muchas veces, por cuestiones constructivas, por condiciones del terreno, los terrenos están empinados y no son completamente planos, ¿sí? O no se alcanzó a darle una correcta forma plana. Entonces, se recomienda que la máxima pendiente que debe tener un salón sea el 2%. En base a eso, la separación con respecto, o sea, que la inclinación que se tiene no supere el 2% y sea de una fácil manejabilidad, que muchas veces uno abre la puerta y la puerta ¡ping!, se trancó a la mitad del camino, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir eso, que esa sea la pendiente máxima. Ahora, si la puerta está descuadrada, ya es un problema de mantenimiento. Siguiente, por favor. Bueno, como ustedes pueden observar, las puertas pueden abrir hacia adentro del salón o hacia afuera del salón, hacia la parte del corredor. En esta parte hay que tener cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la puerta abre hacia adentro, es cuando debe ser más fácil el modelo de sistema de seguridad o el sistema de control de la puerta. En pocas palabras, lo que llamamos la chapa. Debe ser de fácil acceso o de fácil manejabilidad para que no haya complicaciones. Otra recomendación, cuando uno abre la puerta hacia el corredor, hacia afuera, ¿sí? Es otro modelo. Ustedes observan la figura, se ven que invade parte del corredor. La norma obliga a que exista de donde termina la puerta abierta, haya 1 metro más, ¿sí? de corredor. Me explico. El corredor tiene 1,20 y nosotros abrimos la puerta hacia afuera, la puerta más o menos nos va a ocupar 80 centímetros mínimo, de pronto es más, 1 metro. Entonces se tiene que agregar 1 metro más al corredor para que cuando realicen la evacuación, los que salen del salón puedan girar, bordear la escalera de la puerta y seguir avanzando en la evacuación. Entonces se recomienda eso, mínimo 1 metro. Si tienen un corredor de 80 centímetros, de 1,20, 1,50 y abren la puerta hacia afuera, entonces debería tener 2,20 y 2,50. Esa es la idea de esto. Los 60 centímetros es la mocheta que para darle estabilidad a la puerta, al marco, que quede confinado, no que quede tan abierto como muchas veces sucede que uno entra y ve sus salones y el marco está prácticamente en el aire, no está confinado. Eso hay que tenerlo en cuenta. Siguiente. Corredores. Bueno, ya me adelanté un poquito a los corredores. Bueno, los corredores son entendidos como áreas de desplazamiento, deben ser continuos, ¿sí? Con pendientes inferiores al 2%. Si tenemos un corredor, que muchas veces los corredores en los colegios, en los bloques, abarcan entre 3 y 4 salones, ¿sí? Casi siempre hay una pequeña pendiente. Esa pendiente tiene que ser máximo del 2%, lo mismo que en las puertas, ¿sí? Para que sea suave, las puertas no choquen, no se estorben, no bloqueen debido al suelo, al piso. En caso de aparecer cambios de nivel que se resuelvan por escalones, estos deben ser señalizados con material contrastante y debe incluir la solución por medio de rampa. Me explico. Antiguamente hay varios colegios aquí en Cúcuta. Uno es que queda en Atalaya, uy, no me acuerdo el nombre ahorita,
Hay un coliseo grandísimo, eso cuando uno está en la segunda redoma, está la redoma del palustre, uno sigue avanzando y encuentra otra Juan redoma. Atalaya. ¿Cómo? El Juan Atalaya. Sí, en Juan Atalaya. ¿El colegio? Sí, el colegio Juan Atalaya. Bueno, el colegio Juan Atalaya es conocido porque eso tiene, usted va para cualquier lado y tiene gradas, 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 gradas para arriba, gradas para abajo. Ese colegio no tiene rampas. Las pocas rampas que tiene las tiene el acceso. Si un estudiante va para un salón X, se encuentra con ese problema, que tiene módulos o bloques de 2 salones por ambos lados, por delante y por detrás, ¿sí? Y esas gradas están por todos lados, entonces van a estorbar. O sea, hay que eliminar las gradas y poner son qué, son rampas. Y eso también tiene sus propias especificaciones. Los corredores deben tener anchos no menores a 1,80 y aquellos lugares por donde transiten estudiantes ordinariamente. Los pisos deben construirse con materiales antideslizantes y deben contar con señalización completa, fácilmente entendible y dispuesta en forma visible. En el colegio que yo estudié, cuando llovía, había una parte del lado de primaria que usted, mejor dicho, ni las señoras que hacían aseo se acercaban porque eso era un jabón. Tocaba esperar como 2 días para que se secara ese piso. Si usted llovió en la mañana y usted salía a recreo, a descanso, y se iba para allá, créame que usted se cae porque se cae. El problema era la tableta, piso. Y eso duró por años y todavía sigue el problema. Por lo menos en la escuela Kennedy, en la que están los niños míos, tiene el mismo problema que usted comentaba, el colegio Juan Atalaya. Tiene escaleras por todos lados, escaleras para entrar, escaleras para salir, escaleras para los salones. Entonces, ahí sí la accesibilidad es bastante reducida. Sí, entonces... No sé si usted conoce esa escuela, la escuela Kennedy número 47. Sí, ya sé cuál es, ya me acordé. Entonces, ¿sí? Otro ejemplo. Hay muchas, no solo esas dos, hay bastantes escuelas y colegios que tienen ese problema. Tienen escalones por todos lados. Entonces, ya parte de esto sería empezar a crear el proyecto de generar rampas para que fuera más fácil la movilidad para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de estudiante. Sí. Siguiente, por favor. Las rampas. Bueno, aquí es donde venimos el tema más y más importante. Las rampas deben tener un ancho constante no inferior de 1,20. Perdón, no inferior, o sea, tienen que ser de más que 1,80, pero 1,20 y 1,80. Ahí debe ser el rango. Si se tienen un promedio de 300 estudiantes o más por jornada. Sí, entonces, más de un colegio va a tocar ampliarle el corredor, porque no cumplen con esos espacios. Siguiente, perdón. Deben estar construidas con material lo mismo, antideslizante, que facilite el caminar, que no haya problemas, etc. Ahora viene algo que es delicado, ¿sí? Muchas veces esos colegios tienen rampas, tienen rampas, tienen corredores que se encuentran a la intemperie. Entonces, eso se genera un problema. ¿Por qué? Primero, deben estar cubiertos, ¿sí? Estar protegidos en caso de que los esté lloviendo y necesitan movilizarse los estudiantes de un bloque a otro bloque. La cubierta que se coloque los proteja del clima, de la lluvia o del sol, si está en un sol demasiado fuerte, que sucede bastante. Lo otro, ese corredor, ¿por qué la medida mínima de 1,20? Si se tiene un estudiante con discapacidad física, o sea, que anda en silla de ruedas, la norma establece que su rango de movilidad para él se maniobre él solo, o sea, él mismo se maneja en su silla de ruedas, debe ser de 1,20, que él pueda dar la vuelta sin estorbar, sin golpear, sin chocar con nadie. ¿Sí? Si se tienen muchachos con muletas, ¿sí? El 1,20 funciona perfectamente porque pueden caminar normalmente, pero ocupando el espacio un poquito grande, pero no va a generar tanto, ¿cómo decirlo sin sonar?
obstrucción en circulación. Por eso se recomienda que los corredores para estudiantes que tengan problemas, perdón, que utilicen silla de ruedas, sean de 1,80 mínimo. Por si acaso necesitan un acompañante, esté al lado de ellos y la persona no los deje solos. Siguiente. Bueno, las pendientes. Dependiendo del tipo de medida, de longitud, se deben desarrollar las pendientes de esta manera. La pendiente mínima, como hemos visto anteriormente, es el 2%. ¿Sí? La pendiente máxima es el 12%. ¿Cómo podemos determinar nosotros la pendiente? Sencillo. Si necesitamos tener una pendiente, digamos, tenemos un corredor de 10 metros, y nos dice la pendiente debe estar entre el 2 y el 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace uno? Mide horizontalmente 1 metro y luego sube entre 2 y 6 centímetros. ¿Sí me hago entender? ¿Me entendieron o no? A ver, vuelvo y repito. Para determinar la pendiente, uno lo que hace es mide 1 metro horizontalmente y sube de 2 a 6, lo que dicen, digamos 6 centímetros, listo. Y ya sería unir esa línea, digamos, pegada a la pared, los dos puntos, el del inicio y el final, y esa va a ser nuestra pendiente, y así sucesivamente se va llevando poco a poco hasta completar toda la distancia. Las pendientes hay que chequearlas, que no sean muy fuertes, ni que tampoco sean mínimas. Si son demasiado pequeñas, pues más demasiado largo. Si son demasiado grandes, la persona que anda en muletas o en silla de ruedas perfectamente puede perder el control y se puede deslizar, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Pendientes máximas para rampas de mejoramiento de edificios existentes. Eso ya sería pues para este caso también porque tenemos muchas estructuras antiguas, escuelas que tienen 15, 20, 30 años de haber sido construidas. Esto ya toca analizarlas, entonces tendríamos que hacer el mismo ejercicio. Para medidas de luces de 15 metros, una pendiente entre el 2 y el 8%, para 10 metros entre el 8 y el 10, y hasta 3 metros, que son tramos cortos, la pendiente estaría entre el 10 y el 12%. Básicamente, esto sí toca que cuando estén realizando las rampas en las respectivas escuelas o colegios, ahí sí tienen que estar encima revisando eso. Y yo sé que el maestro, el ingeniero o arquitecto pendiente de la obra o responsable de la obra va a estar un poco estresado porque se va a sentir invadido, y es normal. Pero con eso se están supervisando que le estén dando la calidad correcta o las especificaciones correctas al trabajo que se está haciendo de las pendientes. Siguiente. Pasamanos. Bueno, aquí es donde vienen varias discusiones, varias peleas con este tema. En rampas para conectar diferentes diferencias de nivel dentro de un espacio a partir de un desnivel de 0,30, la rampa debe contar con doble pasamanos al lado y lado, o sea, a la derecha y a la izquierda de pasamanos. Uno a 60 centímetros del piso para apoyo de estudiantes y otro a 0,90 para apoyo de estudiantes. Pocas palabras. No es que pase tubos verticales en tubo horizontal o tubo paralelo a la pendiente, sino que hay que poner otro tubo intermedio, ¿sí? Que sería el de los 60 centímetros. Eso muchas veces lo evitan. Argumentan N cosas, pero hay que hacerlos, ¿sí? Y dicen, no, es que diseñamos el pasamanos que sea en vidrio, ¿no? No hay que hacerlo en vidrio. Simplemente que tenga varias líneas para que los estudiantes de diferentes edades se puedan agarrar, se puedan apoyar sin que tengan dificultades. Y de paso sirve de seguridad para que nadie se trate de lanzar por ahí. Las baratas y pasamanos deben ser de material resistente al fuego, impermeable, de fácil limpieza y desinfección.
Su diseño debe ser continuo, impedir la caída, el escalamiento y posible accidente de los estudiantes, lo que les dije. Entre más líneas tengamos, sirve de mayor control. El material que se recomienda es acero cromado, ¿sí? O aluminio. El aluminio es carísimo, ¿sí? Pero el nivel de oxidación es tardío. En cambio, el acero cromado cada cierto tiempo, cada 2 años, hay que estarle haciendo mantenimiento. La dimensión del pasamanos de la sección transversal debe estar comprendida entre 35 milímetros y 50 milímetros, o sea, puede ser tubo cuadrado o tubo circular. Y una separación de 50 milímetros. Siguiente. Bueno, otro tema delicado, las escaleras. Para la parte de escaleras existe un convenio bastante interesante, que si la escalera es de un solo tramo, tiene apoyo, tiene descanso intermedio. Si es de 2 tramos, o sea, un tramo subiendo y un tramo regresando, etcétera, o si es en espiral. Para casas, el ancho mínimo es de 90 centímetros. ¿Listo? Para demás cosas, como les digo, para casas, mínimo 90 centímetros. Para un edificio de apartamentos, mínimo entre 1,20 y 1,50. Ya para ambientes escolares, mínimo 1,20 para que puedan circular de a 2 o 3 estudiantes. Con huellas, o sea, donde con el pie es la huella, de 28 centímetros y entre 28 y 35 centímetros, perdón, y contra huellas comprendidas entre 17 y 18 centímetros. La contrahuella es la altura del escalón. Si hacemos la contrahuella muy bajita, subimos muchos escalones y uno prácticamente llega cansado. Si la hace la contrahuella muy alta, uno se agota porque tiene que levantar el pie y ocurre el peligro o el riesgo de tropezarse con un escalón y caerse. Ahora, si la contrahuella, la huella es menor a 28 centímetros, digamos 25 centímetros, eso se aplica para casas, pero ya para un colegio no. Debido al flujo que tienen las mismas, un 25 puede ser que de pronto uno se resbale porque el pie no le entró bien, no se puede apoyar bien. Y si es de más de 35, pues en vez de dar un paso, uno termina dando 2 pasos dentro del mismo escalón, cosa que es un poquito innecesario. Tanto las escaleras como las rampas deben estar provistas de pasamanos a ambos lados, ubicados a 90 centímetros, perdón, a punto 90 metros. El piso fino es el acabado, ya el piso terminado, sobre una línea normal. Los pasamanos deben extender 30 centímetros tanto al comienzo como al final de la salida de la escalera. ¿Me explico? Antes de usted empezar, uno se paró frente a la escalera y antes de dar el primer escalón ya debe estar el tubo para que uno se apoye o se agarre antes de dar el primer paso, y después de que uno llegó arriba, ¿sí?, siga un poquito más de tubería para que uno salga apoyado de la escalera, no que termine rásimo, un poco más. Siguiente. Perdón, ingeniero, una preguntita. Cuando Dígame. dice en el primer ítem, huellas entre 0,28 y 0,35, ¿se refiere al tamaño del escalón? Sí, perdón, al ancho del escalón. Sí, el ancho del escalón, correcto. ¿Y la contrahuella sería que la altura? Ah, porque uno sube el pie para llegar de escalón a escalón. Ah, perfecto. Gracias, ingeniero. Listo. Bueno, andenes. ¿Sí? Perdón, áreas libres. Los andenes y las vías peatonales, o sea, muchas veces los corredores que hay por fuera, en las zonas que bordean las canchas, que bordean jardines de las escuelas, ¿sí?, deben tener anchos mínimos de 1,80, eso ya lo habíamos hablado antes, ¿sí?, y deben estar construidos con materiales firmes y antideslizantes que contrasten con las áreas de piso circundante y que no deben tener cambios bruscos de nivel en su trazado de configuración. En pocas palabras, evitar
que existan escalones, manejar todo con rampas. Las áreas libres de accesibilidad deben contar con la señalización de accesibilidad, o sea, tener los pisos marcados para que las personas con problemas visuales puedan ver y entender hacia dónde están llegando o hacia dónde se están dirigiendo. Las rejas no deben contar con elementos que pongan en peligro los transeúntes y los árboles se encuentren en áreas de circulación no deben entorpecerla. Traducción. Muchas veces en las escuelas y colegios tienen partes de jardines y para evitar de que los niños se metan y acaben con el jardín del colegio, la escuela, le ponen una cerca. Listo, está bien, metálica, listo, más barata, dura más. El problema es que le ponen una acabada en punta de lanza, ya sea plana o redonda, en la parte superior. Y los estudiantes pueden sufrir un accidente debido a que se están pasando, están violentando el acceso, o se pueden tropezar y accidentarse con esas puntas. Entonces, por eso se recomienda no tener punta roma, sino que esa parte sea manejada con tubo circular y con cabeza plana, o sea, que no exista punta. Listo, siguiente. Los baños. Uy, esta parte también es bastante delicada. Por norma, debe existir batería sanitaria para niños y batería sanitaria para niñas, ¿sí? Y dentro de cada batería debe existir un baño especial para discapacitados, tanto para niñas como para niños. No puede existir baño para discapacitados unisex. Antiguamente se había promulgado que sí, pero ya toca hacerlos independientes, ¿sí? Que una niña se sienta cómoda entrando al baño o el caballero o niño se sienta entrando cómodo a su baño sin necesidad de saber de que se va a encontrar con una niña o un niño, etc. ¿Sí? Entonces, aquí una condición que se puso en una última actualización que se hizo en la norma es: todas las instalaciones sanitarias y cuartos de baño se deben colocar una alarma de asistencia en caso de emergencia, en caso de que la persona se resbale porque uno no está exento, perdón, de un accidente en un baño. Uno perfectamente puede resbalar con una gota de agua, un chorrito de agua, un poco de jabón que quedó ahí cuando lo hicieron nació al baño, etcétera. Sí, puede suceder. Los accesorios y dispositivos en las instalaciones sanitarias deben contrastar visualmente con los elementos y con la superficie en la que están colocados. Por ejemplo, se hacen los baños de colores suaves, se tiene que colocar un sistema de agarraderas que sean llamativos, de colores fuertes. Generalmente se hacen en acero inoxidable para que resistan los lavados de los baños. Siguiente. Bueno, este es un esquema de un baño de discapacitados. ¿Sí? Entonces, la puerta mínimo 80, se recomienda que se haga también, si se puede hacer más grande, mejor. Lo que pasa es que muchas veces los espacios en los baños están bastante reducidos. ¿Cómo, perdón? Bueno, sigamos. Lo que corresponde, la mano siempre va a estar ubicado a un lado de la puerta o cerca de la puerta, ¿sí? En cambio, el inodoro, ¿sí? En este caso va a estar confinado por dos pequeños marcos en acero croma, en acero industrial, en acero, ¿sí? El cual va a permitir que la persona sola pueda manipular, pararse de pronto de la silla, ¿sí? Y apoyarse con esos pasamanos, estos marcos, y poder maniobrar perfectamente sola y moverse sin ningún tipo de problema. Que pueda sentirse que está cómoda, que tiene donde apoyarse,
que puede realizar sus necesidades sin tanta intervención y sin tanto sobreesfuerzo. ¿Sí? Que se sienta bien, que su salud no se incomode, que su cuerpo no se afecte. ¿Sí? Entonces están las especificaciones mínimas que se necesitan para esto. Siguiente. Acá tenemos otro modelo. Básicamente es bastante parecido, se voltea el lavamanos, ¿sí? Pero sigue pegado a la puerta. El inodoro se pone en un rincón, ¿sí? Esto se hace con el fin de ¿qué? De que en el otro lado, la parte que quedó libre, ahí al lado ¿del qué? Del inodoro, se pueda colocar una ducha, en caso de que se necesite, ¿sí? Una ducha tipo manual, de manguera, para que la misma persona, el estudiante, se pueda realizar, se tomar una ducha, un baño por X o Y razón, ¿sí? Porque el estar en movimiento constante ellos demanda más un desarrollo físico que el de nosotros normalmente. Entonces hay que tener en cuenta. Perdón, me falló un momentico un bajonazo. En los baños es donde más debemos poner atención. ¿Por qué? Muchas veces los estudiantes con discapacidades físicas tienen problemas para moverse. Y eso es debido a que no tienen forma de usar un baño porque es muy pequeño, muy apretado, les resulta incómodo, ¿sí? Y eso los enferma, así como uno también se enferma al no usar el baño, ellos también se enferman. Entonces, se recomienda eso. Básicamente, un baño para una persona discapacitada mínimo debe estar alrededor de los 2.20 por 2.20 metros. Listo. Esta era la pequeña presentación que tenía. Se los agradezco y gracias por la atención prestada. Sí, muchísimas gracias. De nada, Mari. Preguntas antes de que el ingeniero se nos... Muchísimas gracias. De nada. Buenos días. Sí, doctora Vicky, cuéntanos. Yo quisiera aprovechar a ver si él me puede hacer el favor de orientarme, porque yo tengo un niño con discapacidad física y en el colegio donde estudia son de 2 plantas. Y resulta que en la planta de arriba está el salón de sistemas. Entonces yo quisiera que él me hiciera el favor y me orientara cuáles serían las normas o los pasos a seguir porque nosotros pues tenemos como un ascensor o algo que él pueda tener acceso a la parte de arriba, pero entonces me gustaría ver si él me puede orientar para las normas o lo que haya que llevar y qué se puede solicitar para que él tenga acceso a ese servicio. Entonces le agradecería que me oriente. Bueno, señora Daisy, a ver, para eso, para un segundo piso ya prácticamente toca crear una rampa externa, ¿sí? La cual permita que no solo él, sino varios estudiantes la puedan usar, ¿sí? Que sea, a ver, los colegios de 2 pisos tienen escaleras por todos lados, listo. Pero la rampa sí tocaría hacerla y hay que justificarla, porque muchas veces se agarran de que, uy, no, mucha plata para un estudiante, búsquele otro colegio, etc. O sea, se van por las ramas. Entonces, es plantear, mirar las dimensiones que tiene el colegio, dónde está ubicada la sala de cómputo, por dónde sería el sitio para hacer la rampa, espacios, etcétera. Y meter el modelo y que el colegio gestione, o ustedes ayuden a gestionar en dónde iría la rampa, o sea, que el municipio o la gobernación den los dineros para realizar la obra. Las rampas es una rampa a 2 tramos,
¿sí? Que tiene más o menos, debe tener un ancho mínimo de 1,80 a 2 metros, preferiblemente 2 metros porque va a haber estudiantes subiendo y bajando, ¿sí? Que no haga choque. Y la persona con discapacidad física puede apoyarse o que un acompañante lo ayude a subir la rampa. Esas rampas no pueden pasar de una pendiente del más del 10%, porque los recorridos son largos. Un recorrido puede ser de 15 a 20 metros un tramo y luego el otro tramo, entonces la persona pues se acota un poco, ¿sí? Y aparte hay que ponerle las respectivas barandas. La estructura consiste en, la estructura puede ser en concreto reforzado o en estructura metálica, eso ya en función del presupuesto, de la arquitectura que se tenga, etcétera. Pero sí, y eso está acá. Lo que pasa es que ya eso ya toca entrar es prácticamente con un diseño estructural. Es decir, mire, este es el problema, esta es la solución, por favor resuélvanlo, porque usted ya le estaría dando la solución. Pero sí toca tener las dimensiones y las ubicaciones de todo, tanto de los salones y por dónde sería el acceso. En el dado caso, por ejemplo, lo que comenta la compañera, presupuestalmente saldría más económico construir de pronto un ascensor para discapacitados o la rampa. No, porque hay un problema con el ascensor de discapacitados, mantenimiento. Una pregunta, ahí en esa parte, ahí para la parte de adecuación, ¿Cómo? por lo que sea, por el presupuesto de discapacidad o por lo que hablaban la vez pasada de No lo la caja entendí, me menor. repito. ¿Aló? Buenos ¿Podrías días. repetirlo? Una pregunta. En la parte de adecuaciones de las estructuras físicas de los colegios, ¿se da por el presupuesto de discapacidad o por el presupuesto de caja menor? Ahí sí yo no sabría decirle. Karen, no, el presupuesto de discapacidad tiene una destinación específica que es solamente para contratación de docentes y para compra de herramientas de apoyo para la educación. Esas adecuaciones tendrían que hacerse con recursos de infraestructura escolar, que es otra bolsa que tiene la Secretaría de Educación para hacer todas esas inversiones en las mejoras físicas. Doctor Enrique, y por lo menos el otro año que vamos a mirar ya lo de la presencialidad, porque pues, este año en la escuela donde están los niños, pues no hay así como retorno, ¿sí? ¿Hay uno cómo puede hacer gestión para ese tipo de situaciones? Lo que pasa es que eso es una pelea de muchos años y muy compleja por lo que mencionaba el ingeniero, porque es que siempre el tema son los recursos. Siempre, pues obviamente el colegio aduce que no tiene los recursos para hacer esas inversiones, lo cual pues no es mentira porque esas son inversiones altas y desafortunadamente los colegios no cuentan con los recursos suficientes para hacer eso. Entonces, normalmente esos son procesos donde toca entrar a instaurar recursos legales, acciones de cumplimiento, o sea, toca como iniciar todo un proceso donde se coloca un derecho de petición solicitando que de acuerdo con el cumplimiento de la norma, en este caso sería pues esta norma técnica, que de acuerdo al cumplimiento de la norma técnica, la NTC 4595, en el artículo tal, se solicita que se hagan las adecuaciones físicas. Eso no resuelve el problema, pero digamos que ya comienza a hacerse como a dejarse como antecedentes de que ya se está identificando la problemática y que es necesario trasladarle la responsabilidad tanto al colegio como a la Secretaría de Educación para que se hagan las adecuaciones pertinentes. Eso normalmente se van a pleitos jurídicos porque, como te digo, toca instaurar acciones de cumplimiento y son procesos que normalmente son largos. Lo importante es empezar a dar la pelea. Lo importante es comenzar a identificar dónde están esos puntos, comenzar a colocar derechos de petición, revisar, yo no sé si ahí quepa una tutela, tendríamos que mirar si ahí cabría una tutela, y si no, en todo caso, comenzar a instaurar derechos de petición, acciones de grupo, por ejemplo, si son varios los niños que necesitan que se hagan esas adecuaciones, y comenzar a hacer
muchísimo trabajo de seguimiento y con la Secretaría de Educación para que se haga un aprovisionamiento de recursos y se puedan hacer esas obras. Lo importante acá es que comencemos este proceso, que es precisamente lo que estamos haciendo acá. O sea, precisamente estamos inicialmente primero informándonos de cuáles son las normas. Ahorita pues le voy a pedir el favor a Maritza que nos cuente el tema de la lista de verificación, cómo va para que hagamos un primer planteamiento en esos colegios donde se hicieron esos arreglos, a ver cómo están. Y luego entonces de ahí para allá inicia un proceso de comenzar a hacer seguimientos, a hacer peticiones, a hacer solicitudes, ¿vale? Entonces, yo no les puedo decir que eso es un tema que se soluciona de un momento para otro porque les estaría diciendo mentiras, pero sí es importante empezar a presionar desde ya a la administración y eso es parte de la labor que nosotros precisamente con la veeduría ciudadana estamos comenzando a adelantar. Nosotros sabemos que hay antecedentes de veedurías ciudadanas que han interpuesto tutelas y diferentes tipos de mecanismos y han logrado que las cosas se hagan. Creo que a nosotros nos toca trabajar en ese sentido, comenzar a hacer ese seguimiento, ese diagnóstico que sea muy objetivo, muy técnico, que esté basado en la norma, como dejar en evidencia todas esas carencias que hay y comenzar a interponer recursos. Entonces, ese es el proceso, que es precisamente en lo que estamos. Doctora Vicky, usted nos levantó la manito. Sí, pero el ingeniero Fidel, señor, vive más ocupado, entonces tuvo que retirarse, pero si cualquier cosa, cualquier duda, pues yo de alguna otra manera pueda responderla o se las transmitiré a él para que él más adelante pues no las responda ahí como vía WhatsApp o alguna cosa así. Muchas gracias, Maritza. Bueno, en realidad quería agradecerle al ingeniero por este espacio que me parece a mí es muy importante saber desde el marco de la ingeniería, de que en realidad nosotros no somos expertos y pues esto es como un abrebocas de lo que podemos visualizar en las visitas de campo. Sin embargo, pues mi pregunta para el ingeniero en realidad era si él conoce o identifica una institución educativa en la ciudad de Cúcuta que cumpla con todos estos requisitos para, no sé si es posible, Maritza, pedirle al ingeniero que hagamos una pequeña visita de campo, hacemos unas gestiones para poder ingresar a este colegio y visualizar en campo como el correcto proceder de la norma. Porque si bien pues estas son especificaciones importantes, creo yo que cuando las hacemos visuales, de pronto nos llevamos un concepto más específico de lo que debemos revisar. Mi doc, precisamente hablábamos anoche con eso, con el ingeniero Fidel, y él me decía que lastimosamente de colegios públicos que cumplan eso, solo conoce uno. Y los colegios privados en su gran mayoría sí cumplen con esos requisitos. Él me hablaba de La Salle, del Salesiano, de Carmen Teresiano, del Calasanz, del Colegio El Jardín del Bosque. ¿Por qué? Porque es que resulta de que la NTC, esta 4595, es parte de los requisitos que les piden a ellos para la certificación integral de calidad. Entonces, ellos reciben visita directamente de Incontec para certificar ese tipo de elementos. Entonces, en colegios públicos, él me habló de los Sagrados Corazones. Me dijo que estaban avanzando muy bien con el tema de rampas, de escaleras, que habían modificado unos baños, que estaban haciendo el tema de los accesos, que con el tema del tráfico vehicular estaban diseñando una entrada exclusiva para personas con discapacidad, pero que incluso él me dijo que el año pasado había estado en el técnico Guaymaral y que en la sede de bachillerato y que habían hecho algunas observaciones, porque pues se supone que son los chachos acá en el tema de educación inclusiva y que ellos habían hecho unas observaciones en cuanto al acceso, porque por ejemplo es un portón donde todo el mundo entra y están saliendo los de primaria y salen los de bachillerato y entran unas jornadas contrarias y los niños con discapacidad se chocan. Entonces, esa fue como la primera observación. Y la segunda eran los accesos a los baños
y los salones del segundo piso que tampoco tenían rampa. Entonces, él me decía que es un tema muy complejo porque la mayoría de las instituciones educativas son muy viejas y pues en ese momento no se consolidaba o no se comprendía el tema de la discapacidad pues como un tema netamente social. Pero lo que le digo, a nivel de instituciones educativas, de la educación precedente, los colegios privados, por ejemplo, él me decía que el colegio La Salle y el Salesiano son pioneros en este tema porque las infraestructuras en cuanto a los pasamanos, en cuanto a accesos, en cuanto a todo, están bien certificados y son un modelo. Realmente él me decía que ni la Francisco, incluso hacíamos un paralelo porque los dos fuimos egresados de allá y conocemos muy bien la universidad, él como docente y yo como administrativa, y él me explicaba que incluso la universidad incumplía muchos de estos elementos, pero lo que le digo, lastimosamente a nivel de colegios públicos no hay ninguno, que hay uno que está avanzando, pero que él no conoce ninguno todavía que esté certificado con la NTC 4595. Pues también podría ser, no sé, lo pongo aquí ante la mesa, Maritza, de todos ustedes, las veedoras, y por ejemplo, sabemos que el Colegio Guaymaral es el líder en cuanto a nuestra población con discapacidad, uno de los líderes, entonces que de pronto más bien entonces en esa visita poder ir acompañados del ingeniero, que nos les dedicara a ustedes unos minutos, no demorarnos mucho, para que él también pueda pues, realimentarlas y realimentarnos a todos con respecto a lo que acabamos de ver. Si bien esto, como lo dije, es muy interesante porque nos da un preconocimiento importante para iniciar como esa lectura, como esa búsqueda. Sin embargo, pues no somos expertas en el tema, pero pues dejo la inquietud para tener de pronto esa posibilidad de lograr que el ingeniero pues acompañar una primera visita, que me parece interesante tener esa visión ya directa en campo. Entonces, pues, Mi doc, hay una dificultad y es muy, muy importante tenerla clara y es precisamente el cierre que quería darle a esta charla. La norma es demasiado amplia y manifiesta demasiadas cosas. Entonces, esto que expusimos acá es simplemente como una abstracción muy, muy mínima. Pero, por ejemplo, el tema de accesibilidad, y vamos al técnico Guaymaral. Si vamos a la sede de primaria, por ejemplo, para ingresar a la institución hay que subir un escalón. Ahí de entrada ya están cumpliendo la norma. Entonces, lo que él me dice es que la norma es integral. Por el simple hecho de fallar en algún elemento, ya no podría pensarse en la certificación. Pero entonces los colegios nunca van a llegar a ese ideal como sí lo tienen algunas instituciones privadas. Entonces, lo que podríamos hacer, y hablo por él porque lo conozco, es que precisáramos los elementos que nos interesara observar, porque nos podríamos echar una semana y no acabamos. Entonces, sería de pronto en el acceso, en ir a mirar baños, en algo que sea muy mínimo para que no entremos porque no somos auditores estructurales, como él sí lo es, y no nos pongamos de pronto a volvernos, perdónenme la expresión porque esta no es, pero que nos volvamos cositeros, porque pues desde nuestra perspectiva necesitamos algunas cosas que sí están contempladas en la norma, que sería lo ideal que estuviesen hechas, pero que lastimosamente el tema presupuestal pues limita a la institución educativa. Entonces, sería genial, y yo sé que Fidel no va a decir que no en acompañarnos, porque vuelvo y digo, es un gran amigo, y si yo le pido el favor me va a decir que sí, pero entonces que tengamos claro que queremos ir a observar. Y obviamente que la institución educativa nos enoje, ¿no? qué pena, me parece importante lo que él mismo refería. ¿Qué es lo básico? Las rampas, los baños, y detallar algunas escaleras. Entonces yo creo que ese tipo de temas específicos que él mismo nos enseñó el día de hoy, pues me parece de pronto que una sugerencia a todos de que lo pensemos efectivamente para revisar ese tipo de cosas más precisas.
Pero sí es una buena idea, Marisa, es una buena ¿Ustedes idea. organizarían esa reunión con la institución educativa? O sea, ¿ustedes la gestionarían? ¿O lo directamente nosotros como veeduría? Sí, ¿El Enrique. permiso para ir al colegio, me dices, Mari? Sí, sí, señor. Ah, sí, ese lo podemos gestionar nosotros. Que él nos diga cuál considera él que pueda, pues que podemos ir para hacer ese Yo diría que ejercicio. el técnico Guaymaral, ¿no? Hemos hablado de que es el pionero en este tema, entonces vamos y miramos a ver qué tal están en cuanto a infraestructura física para el tema de discapacidad. Me gustaría, respetuosamente lo refiero, que iniciáramos con eso. Es muy importante, es el que más nombrado, entonces yo creo que es prioritario poder desplazarnos para allá. Y como dices tú, y bien, Marisa, te agradezco muchísimo lo que dices, porque no es el hecho, no es el objetivo volvernos, bueno, como tú lo llamas, positeros, exacto, es mirar el bienestar de los niños y niñas. Si bien hay colegios que sabemos, al parecer tenemos esta premisa, que no cumplen definitivamente, pues bien, dejar las pautas específicas y las sugerencias, porque ustedes están igual en su derecho, de que pues el colegio y la secretaría tomen las alternativas correspondientes en pro de mejorar. Entonces, no podemos decir que tocaría de pronto en algunas opciones, presumo, no lo sé, de construir el colegio, pero si bien que sabemos que no va a ser así, pues aunque sea que sí se tomen algunas alternativas y hayan cambios positivos en cuanto al reconocimiento, como mismo lo decía el ingeniero, que me pareció muy, muy preciso, el reconocimiento de la población con discapacidad, empezando por ahí. Entonces, ese era mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Vicky. Bueno, y la doctora Nilsa también nos tiene la manita levantada. Doctora Nilsa. Hola, ¿me escucha? Sí, señora, te escuchamos. Gracias, Enrique, muy amable. Sí, la pregunta era para el ingeniero de qué dice la norma respecto a aquellos colegios que no cumplen porque fue que se construyeron hace muchos años. Esa era la parte que me inquietaba. Me gustaría que la doctora Marisa le preguntara, porque pues sabemos que antes de que existiese la norma, pues no había todo ese nivel de exigencia. Entonces, ¿cómo se aplica para esos colegios antiguos? Es la gran duda que quería. Mi doc, mire, y eso también es una de las cosas que hablábamos y que pues creo que a Fidel se le olvidó mencionarlo. Pero básicamente la norma no es de ayer. Esta es una actualización del año pasado, pero la norma no es de ayer. Esa norma en cuanto a adecuaciones e infraestructura para ambientes escolares viene del 98. Entonces, esto no nos lo inventamos nosotros el año pasado. Primero. Segundo, él me dice que esas reglamentaciones a carácter público, o me explicaba que a carácter público, las certificaciones que le interesan a la institución educativa son las que les da la Secretaría de Educación para su funcionamiento en cuanto a la parte académica y que cumplan algunos mínimos de infraestructura, les da como que con eso se sienten satisfechos. Pero los que realmente les interesa las certificaciones de calidad, que es el cumplimiento de este tipo de normas, son las instituciones privadas, porque antes de presentarse en la institución, antes de presentarse en la Secretaría de Educación, uno de los requisitos es que cumpla con las NTCs de ambientes escolares, que no se les exigen a las instituciones públicas, porque como están afiliadas o son parte de la Secretaría de Educación, no les exigen estos reglamentos. Entonces, para las instituciones, la palabra no es la correcta, pero son opcionales de cumplimiento. Entonces, no se puede llegar a decir que queda sancionado porque no cumplió con la norma. Eso no está establecido en ninguna parte. Además, el INCONTEC es un elemento opcional, es vinculativo de forma opcional. Yo decido como institución si lo quiero o no lo quiero, que me sirve para algunas cosas de mi funcionamiento, pero nadie me obliga a cumplirlo de acuerdo a unos requerimientos y en este caso, que la que avala el funcionamiento de X o Y institución son las secretarías de educación. Entonces, ahí es como jalarle las orejas es a la Secretaría de Educación para que gestione que cada institución tenga esos requisitos, pero de forma independiente, la institución nunca estará obligada a cumplir con esa norma. Lastimosamente es así. Y eso era lo que me le explicaba, porque él ha hecho auditorías en varios colegios
Y por ejemplo, me contaba el caso del departamental de Juan Atalaya, que lo que decidieron hacer para darle acceso a las personas con discapacidad fue por la parte de atrás del portón y crear una rampa larguísima para que el estudiante se traslade entre los salones y las canchas, pero que las escaleras y todo eso lo dejaron exactamente igual. Entre comillas cumplieron, pero no satisfacen las necesidades. ¿Por qué? Porque entonces una rampa donde sencillamente, por si ningún estudiante quiere pasar por allá, pues el estudiante con discapacidad es el único que va a pasar por allá. Entonces es una forma como decir, te cumplo, pero pues ahí está. Pero lastimosamente esa es la realidad. Y eso eran las cosas que yo conversaba con él ayer. Muchas gracias. Esa claridad lo deja uno plop, porque hay muchas cosas que entonces los establecimientos pueden cumplir, pero no, como dice usted, darle la satisfacción al estudiante. Muchas gracias, doctora. Bueno, ¿cómo les pareció la charla? Muy interesante, ¿verdad? Este es un tema del que poco se habla, del que poco se sabe y donde, pues, como podemos comprobar, es muy poco lo que se ha hecho. Entonces, bueno, vamos a comenzar a poner el tema sobre la mesa, hacer los primeros planteamientos, vamos a comenzar a hacer nuestros primeros diagnósticos. ¿Y por qué digo esto? Porque ya estando en el punto 4, lo que viene es que, de acuerdo con el plan de trabajo, en una reunión que tuvimos ahí en el parque del Colsac, hablábamos de la necesidad de hacer unas visitas a algunos colegios. La verdad es que, bueno, hablábamos que la Secretaría nos comentaba que ya había 5 instituciones educativas donde se hicieron unas inversiones que contemplaban aspectos de accesibilidad, algunos aspectos básicos de accesibilidad, que son las 5 instituciones que aparecen reportadas en el informe que nos envió, que nos hizo la Secretaría de Educación el jueves de la semana pasada. Recuerdan que yo les compartí por el grupo de WhatsApp el informe, la presentación de PowerPoint, se las envié por PDF. La idea es que podamos coordinar con la Secretaría de Educación una visita a esos 5 colegios para verificar si esas inversiones que hicieron sí contemplan aspectos básicos de accesibilidad o como se conoce también de ajustes razonables. Entonces sí, lo básico, o sea, por lo menos que las inversiones hayan contemplado temas básicos para los estudiantes con discapacidad, como bien mencionaba Marisa, el tema de las rampas, algo relacionado con los baños para que los niños puedan entrar sin ninguna dificultad y que nos cuenten qué otros aspectos tuvieron en cuenta en esas inversiones de accesibilidad. Entonces, de acuerdo a lo que conversamos en la reunión del jueves, la idea es que vamos a coordinar con la Secretaría de Educación esas visitas. Habíamos hablado hacerlas hacia finales de este mes. La verdad es que pues tampoco los quiero saturar a ustedes con mucha actividad porque yo sé que todos tienen sus ocupaciones, todos tienen sus trabajos o sus actividades, sus estudios y pues por supuesto también deben estar muy pendientes pues, de sus hijos. Entonces la idea es no saturarlos con mucha actividad, pero sí quisiéramos que por lo menos pudiéramos hacer esas 5 visitas. La idea no es que estén todos en las 5 visitas porque yo sé que el tiempo para todos no es fácil, pero sí que nos puedan acompañar por lo menos a 1 o 2 instituciones educativas y que podamos hacer ese ejercicio de ir y verificar, ir y mirar las rampas, ir y mirar los pasamanos que se instalaron, ir y mirar las adecuaciones que se hicieron en los baños y que sobre eso hagamos un pequeño informe para que se lo entreguemos a la Secretaría de Educación y como les digo yo es comenzar a poner el tema sobre la mesa, comenzar a presionar y pues inicialmente lo haríamos con estos colegios donde sabemos que se hicieron inversiones. Si ustedes recordarán, y para los veedores nuevos, pues este tema ustedes no lo sabían, ellos nos habían mencionado a la Secretaría de Educación que en el tiempo de virtualidad, pues hubo unos recursos que sobraron, ¿verdad? Recursos de servicios públicos y otros gastos que no se llevaron a cabo porque los niños no estaban en clases. Entonces, como quedaron unos recursos ahí sobrando, con esos saldos, la Secretaría decidió hacer unas inversiones en unos mejoramientos que incluyeran temas de accesibilidad.
Entonces, esa es la razón, digamos, por la cual queremos hacer esas visitas y esas verificaciones para ver esos 5 colegios cómo quedaron, si sí cumplieron. Y bueno, luego vendría la pregunta ¿y los demás colegios qué? ¿Cuándo se van a comenzar a generar acciones a nivel ya de política de la alcaldía, de la Secretaría de Educación para que se haga unos adecuaciones que mejoren las condiciones de los estudiantes con discapacidad? El tema, como les digo, sabemos, no es un tema que se va a solucionar en 1 año ni en 2 años, pero es necesario comenzar a golpear la puerta, es necesario comenzar a presionar. Si comenzamos a tocar el tema nosotros, también tendríamos que tocar la puerta del Ministerio de Educación, porque, como les mencionaba antes, los recursos que se invierten para el mejoramiento de la infraestructura escolar vienen precisamente por un rubro que se llama así, infraestructura escolar. Entonces tenemos que entrar a conocer un poquito más cuáles son como esos requerimientos, esos aspectos de infraestructura escolar. Eso es otro mundo muy diferente que todavía no hemos tocado, o sea, no hemos llegado todavía al mundo de la infraestructura escolar. Apenas estamos comenzando a mirar el tema de la accesibilidad o los ajustes razonables, que es un tema muy concreto. Pero ese mundo de la infraestructura escolar es muy grande, es muy amplio, ahí hay muchísimo también que conocer. Lo importante, como les digo siempre, es empezar. Entonces, pues la invitación, mis estimadas veedoras ciudadanas, es a que estemos atentos para que podamos coordinar con ustedes esas visitas. Yo creo que la próxima semana ya me pondré en contacto con Yasmín Manzano para que podamos fijar como esas fechas finalizando septiembre o iniciando octubre, y vamos a hacer esas visitas. Entonces, Maritza, cuéntanos la lista de verificación, la lista de chequeo que tú estabas haciendo con todos estos elementos. Cuéntanos cómo vas con esa lista, que esa sería como como la herramienta de trabajo que llevaríamos a esas visitas. Lo que pasa es que, imagínense que yo me monté una, y ayer que estaba en reunión con el ingeniero Fidel, me le dio palo hasta el cansancio. Que no, que las preguntas no se hacían así, que no sé qué, que no pensara como licenciada, sino como ingeniera, que no sé qué más, que era sí o sí, o sea, las opciones eran sí o no, y posibles observaciones, pero que eso de que juicios de valor no sé qué cosa, que las preguntas debían ser más concretas, que no sé qué, bueno, en fin, me toca volver a comenzar de cero. Sí, una lista de verificación. Quería... Espérame, Sí, una lista de verificación solamente es si cumple o no cumple y qué observación hay. No es más. Y el resto son fotografías. Se me salió lo licenciada, se me salió la parte pedagógica, entonces me dijo, no. Entonces me dijo, bueno, me le dio palo y que entregarle un borrador a él mañana. Hoy no lo puedo hacer porque primero me quedé sin internet y segundo no tengo computador de mesa y en el portátil no me hallo trabajando. Entonces yo creería que para no quedarles mal, el lunes. Para no quedarles mal, porque realmente mañana y el viernes estoy full de trabajo. Entonces se me es realmente complicado. Entonces el sábado le dedicaré un ratico, el domingo otro ratico y el lunes se las envío, siendo honesta. Vale, sí, es muy sencilla, escoger la norma y casi que colocarla como está allí, y es simplemente una casillita que diga sí o no cumple, cumple sí o no, y otro campito para escribir observaciones, y ya no es más. Es básicamente eso, y el resto son registros fotográficos, que la idea de nosotros es que nos pueda acompañar algún ingeniero. En esta primera visita, pues te vamos a pedir el favor que nos ayudes con el ingeniero, con tu amigo, como para que nos pueda orientar un poquito mejor. También trataremos de que para las próximas visitas nos pudiera acompañar algún ingeniero de la Contraloría, que él tiene la mirada del auditor. Entonces él también nos puede ayudar muchísimo a hacer esa visita de campo muchísimo más efectiva. Pero en todo caso, si por alguna razón no podemos contar con los ingenieros en todas las visitas, pues sí es importante tener mucho registro fotográfico para poderles mostrar luego a ellos, mire, en este punto vimos esto y esta es la foto, ¿usted qué opina? Y con eso creo que ya podríamos tener un buen apoyo. Entonces, no, pues Mari, te recomendamos muchísimo entonces esa lista de verificación, así muy concretica. Y no sé si hay alguna otra pregunta de alguna de nuestras veedoras ciudadanas
o alguno de los compañeros de la Contraloría que quieran hacer. Mientras tanto, les quiero recomendar a todos, por favor, el listado de asistencia que ya está en el chat. Recuerde que es importante. Mari, ¿tú me puedes hacer el favor y le envías el vínculo al ingeniero para que él nos dirigencie la asistencia y podamos tener el registro de él? Ah, listo, sí, señor. Te agradezco para poder tener los datos de contacto del ingeniero, que es pues súper importante. Y agradecerle al ingeniero Enrique Maritza, de verdad que sí, un gran agradecimiento y bueno, y que la invitación siga, que nos continúe acompañando, que nos siga acompañando. Es más, ¿por qué no un posible veedor aquí del grupo de ustedes? Entonces, te lo dejamos ahí en el tintero, Maritza. Es un gran amigo, es cierto. Este hombre vive más ocupado que el carajo, entonces no, eso ya entra, sé que va a decir que no, porque yo sé que él nos acompañaría a esa primera visita y lo haría con gusto explicarnos, pero realmente él, además creo que tendría algunos impedimentos legales porque ellos a través de la constructora que él tiene, ellos hacen contratos públicos, entonces muy probablemente tenga algunas limitantes. Bueno, muchas gracias, Maritza. Muchas gracias por este escenario. Bueno, Frankie, tú levantaste ahorita la manito, ¿nos querías contar algo? Hola, doctor Enrique, buenos días para todos. No, agradecerle, la verdad me parece muy importante este tipo de escenario que se presentó el día de hoy, ya que pues en el campo que nos hemos destacado y más hoy que estamos en nuestra entidad, esto nos sirve a nosotros como apoyo, a un soporte en cuanto a una visita que vayamos a hacer y por lo menos no vamos a llegar con los ojos cerrados, sino ya tenemos una luz clara de lo que se está hablando, ¿sí? Entonces me parece muy importante el tema y agradecerle a la doctora y al ingeniero que nos hizo la presentación. Muchas gracias. Y a usted por organizar este tema. Gracias, Frankie. Gracias. Bueno, mis estimadas veedoras ciudadanas, muchísimas gracias por su tiempo. Qué bueno que le hayan dedicado un ratico a aprender estos temas que son pues para el beneficio de nuestros hijos. Y bueno, la idea siempre es buscar ir mejorándonos como veeduría ciudadana y ser más efectivos, y estas herramientas son súper importantes. Entonces, bueno, hoy fue una introducción al tema, porque el tema, como mencionaba Marisa, es muy grande, es muy amplio, la norma es grandísima. Esto apenas fue como un rasguñito de lo que consideramos que era como lo más importante, pero el tema es muy amplio. Y el tema de infraestructura escolar sí que más, es todavía muchísimo más amplio. Entonces, bueno, por ahora, por lo menos que podamos decir algo respecto al acceso de los niños a la institución, ¿verdad? Que es como lo básico, y el acceso a un baño. Si tenemos claridad o sabemos o podemos decir algo con respecto nomás a esos dos temas, pues creo yo que ya estamos haciendo algo importante para los niños en las instituciones educativas. Entonces, pues muchas gracias para todos por su tiempo. Se nos fue un poquito más allá de lo que esperábamos, pero pues el tema creo que lo meritaba y resultó siendo muy interesante para todos. Entonces, un abrazo para Deise, para Diomira, para Jennifer, para Karen, que te mejores, Karen, pronto. Para Maritza Cuellar, muchísimas gracias, Mari, por todo tu empeño, por toda la gestión que estás haciendo tan importante. Para Yolaniet, que también nos acompaña esta mañana. Entonces, un abrazo para todos. Y bueno, seguimos en contacto en el grupo. Si alguno me falta de la asistencia, por favor, ya les compartí el link en el grupo. Y Mari, te recomiendo que le envíes el link, por favor, al ingeniero para que podamos tener el registro de él pues, en el desarrollo de la actividad. Entonces, muchas gracias para todos. Gracias, doctor, muy amable. Hasta luego. Gracias por sus deseos. Hasta luego, que estén bien. Un lindo día. Gracias. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Feliz día.